¿Cuál es vuestra visión sobre este panorama? Bueno, nosotros tenemos una necesidad climática en base a una urgencia climática y con leyes no se puede hacer que llueva ni se puede bajar la temperatura del planeta, pero sí con las oportunidades políticas y económicas que se pueden generar de esa necesidad climática que tenemos, sí que podemos legislar adecuadamente para tener oportunidades de generación de empleo, generación y creación de riqueza, y desde el Partido Popular compartimos con la ciencia que la manera más directa de revertir la situación de cambio climático es evitar las emisiones de CO2 de origen fósil. Y en base a eso, la pregunta, ¿es ambicioso este gobierno? ¿Aprovechamos adecuadamente el potencial que puede tener España en sustituir el combustible de origen fósil con otros combustibles alternativos? Lógicamente, desde el Partido Popular la visión es que no solamente es insuficiente, sino que además considero que esta visión que se está dando a la transición energética y vinculada a la movilidad es sesgada, cortoplacista, está ideologizada, nos sale muy cara y además es muy asimétrica en cuanto al tratamiento normativo y legislativo. Primero, yo le pregunto, ¿saben cuántas leyes se han hecho en los últimos años para fomentar el desarrollo de autoconsumo solamente? 6 leyes, una orden ministerial y un real decreto. ¿Cuántas se han hecho para el fomento del desarrollo de biocombustibles que consiguen los mismos objetivos, emisiones netas cero? Una, apenas, que es la del certificado de origen. Nada más. No quiero enfrentar energía, pero sí poner de manifiesto la asimetría legal que hay. La ley de cambio climático, y hay que recordarlo, no quería incluir de primeras el concepto de emisiones netas cero, sino que quería emisiones directas cero, porque no se cree de manera ideológica que se pueda abatir tanto CO2 como se emite con combustibles alternativos. Y solo fue la fase de enmienda y al base de retorcer el brazo al gobierno cuando se consiguió introducir este concepto. Además se obvia por parte, como tercer punto muy importante, por parte del gobierno algo muy importante, y es el saldo de balanza de comercio exterior de productos energéticos. No hay más que ver cómo se ha comportado las exportaciones e importaciones de productos energéticos y ese saldo balanza. En los últimos 5 años, 184.000 millones de euros de saldo negativo. Esto es un drama para la economía española. Un porcentaje muy alto se ha ido destinado a comprar gas a Rusia, que también es un drama muy importante por la financiación paralela que se pueda hacer de un conflicto bélico. También se obvia lo que dice la Comisión Europea, y me centro en la pregunta un poco más. La Comisión Europea dice que en España, respecto a nuestro potencial de producción de biogás y biometanos, la Comisión dice que el potencial de biometano de España es un 40% superior a lo que el gobierno señala en la hoja de ruta del biogás. Un 40% superior. Es decir, 4,2 BCM frente a los 0,37 BCM que dice el plan PNIEC en vigor, o la revisión de 1,89 BCM que ni siquiera está todavía aprobado y hemos recibido recientemente un tirón de oreja. Dice también la Comisión Europea que la producción actual de biogás y biometano puede multiplicarse por 10 actualmente. El número de plantas de gas natural comprimido actual para descarbonizar el transporte, dice la Comisión Europea, que es insuficiente. Y también señala la importancia del biometano en el sector del transporte pesado como una de las palancas clave para descarbonizar el transporte por carretera. Y termino, no solamente consideramos que es insuficiente, sino que además el Partido Popular ha sido muy intenso legislativamente y en términos parlamentarios hablando, porque para corregir esta situación, esta asimetría que se produce, presentamos la primera ley del hidrógeno de cualquier parlamento europeo, que fue rechazada por el gobierno, y lo que queríamos era crear economías de escala para el desarrollo del hidrógeno y que el hidrógeno fuese tratado como un vector energético, no como un gas industrial, y aparte para que se desarrollaran todos los procesos industriales formativos de movilidad definitiva que se necesitan para conseguir los objetivos de quitar emisiones de CO2 de manera o de origen fósil. Hemos presentado un plan de choque para el incremento y la producción de consumo de biocarburantes y de biogases, que incluye desde medidas fiscales de gobernanza o de objetivos vinculantes para la utilización. Y esto lo hemos hecho con el objetivo de impulsar la producción, pero también con el objetivo de mejorar la demanda, la parte de la demanda que es fundamental, consideramos que es importante, y también hemos presentado medidas como la recuperación del plan Renove para incentivar el acharnamiento y reducir la vida media de nuestros vehículos de 14 años, que son grandes emisores, y que, uniendo con esa realidad del principio, tenemos 36 millones de los 37 millones de vehículos que son
diésel o gasolina, y además con una edad superior a los 14 años. También medida de fomento gradual de sustitución de hidrocarburos líquidos de origen fósil por biocombustibles y ecocombustibles. Transitar es andar un camino poco a poco, no es pasar de 0 a 100. Proponemos en ese sentido mejorar la incorporación de bios a combustibles de origen fósil al objeto de que vayamos reduciendo y abatiendo emisiones. Impulso a la movilidad basada en gases renovables, biocombustibles, combustibles sintéticos e hidrógeno. Y planteamos también la reformulación del diseño del programa MOVES 3, que es ese gran incentivo a la sustitución de vehículos, pero la realidad es que hay demoras de años para conseguir las ayudas, y es algo que no queremos que sea más dinero, que también, sino que se gestione de manera más adecuada. Es decir, también hemos presentado iniciativas que van del lado de la gobernanza. Presentamos y planteamos un plan nacional de recarga multicombustible, de tal manera que te permita llegar de manera ordenada, de manera inteligente, a permitir la sustitución de una movilidad basada en combustibles emisores de CO2 de manera directa y de origen fósil por un multicombustible que permita la reducción de emisiones de CO2 y además que lo haga sin asimetrías territoriales, generando igualdad de oportunidades para las grandes vías de comunicación, pero que el medio rural no se quede fuera. Y termino, ¿no? Evaluación de mecanismos de ayuda para afrontar el coste de suministro de los cargadores y de las estaciones de repostaje, sistemas de financiación más eficientes para la sustitución de vehículos y ser creativos en ese sentido, y, ¿por qué no?, medidas fiscales que también son fundamentales. Las medidas fiscales han sido las grandes transformadoras en nuestro país, en el sentido que se dan orientaciones en términos económicos para grandes sustituciones. ¿Y por qué se tiene que incentivar determinadas energías renovables? Con 6 leyes, como he dicho, con incentivos fiscales, con subvenciones, y a la movilidad sostenible se le tiene que decir que vaya a pulmón sola con esto, cuando el combustible que utiliza es algo tan importante como que la Unión Europea señala que España es el 4º país de toda Europa en potencial de biocombustibles. Creemos que es un error, porque además de corregir nuestro saldo balanza, pues, fomentamos economía, generamos crecimiento y empleo de calidad en base a nuestros residuos, en nuestras aguas residuales o residuos